La lectura es de Colosenses capítulo 3 y los versículos 1 al 14. Colosenses 3 del 1 al 14. Y después el mensaje va a ser sobre los versículos 12 al 14. Colosenses 3 del 1 al 14. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuántas veces los padres tienen que decir a sus hijos adolescentes cuando están por salir a la calle, para ir al colegio o a la universidad: vístete bien, no puedes salir así? Y si vamos a una boda o una graduación o una celebración especial, sería impensable para nosotros ir con nuestra peor ropa, toda rasgada y sucia. ¡Qué vergüenza! Aparecer así en medio de todos sucios y harapientos. Claro que no. Nos bañamos y nos ponemos nuestra mejor ropa. O si eres mujer, te vas de compras porque no tienes qué ponerte. En el capítulo 3 de Colosenses, los versículos 1 al 14, Pablo dice a los cristianos que ya que tienen nueva vida en Cristo, ya que han muerto con Cristo y su nueva vida se encuentra en Cristo, deben cambiar drásticamente su manera de vivir. Deben hacer morir a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos y a la avaricia. Y después en el versículo 8, Pablo cambia de metáfora y dice: dejad la ira y el enojo y la malicia y el hablar mal de otros, las palabras soeces y la mentira, porque no son dignos de un seguidor de Cristo. Dejadlos. Y la palabra que Pablo usa, dejad, significa quitar o desvestirse. Es decir, Pablo está diciendo que el creyente en Cristo tiene que quitar estas cosas de su vida como quien desecha unas ropas harapientas y sucias que no son dignas de ser usadas. Y ahora en los versículos 12 al 14, Pablo sigue con la metáfora de la ropa, de quitarse y ponerse, para indicar con qué se deben vestir ahora los colosenses. ¿Con qué ropas
has de reemplazar a los trapos que has desechado. ¿Qué ropa es digna de un escogido de Dios, de un santo, de un amado de Dios? Versículo 2. Y Pablo da una lista de 6 prendas, 6 virtudes que han de reemplazar a los 6 vicios que deben ser quitados. Es decir, no basta erradicar los vicios de la vida. No basta con una mera moralidad. No hablo mal de nadie, no use lisuras, no miento, no busque el mal de nadie, controlo mi ira y mi enojo. No, hay que vestirnos también con las hermosas prendas que Cristo nos ha provisto. 6 virtudes cristianas. ¿Y cuáles son estas 6 virtudes que Pablo menciona en el pasaje? Versículos 12 al 14. Primero, entrañable misericordia. Segundo, debemos vestir la benignidad. Tercero, humildad. Cuarto, mansedumbre. 5, paciencia. 6, amor. Estos son los 6 puntos de este sermón y el primer punto es más extenso, los otros serán más breves. 6 prendas que el cristiano debe ponerse ahora que está en Cristo y tiene nueva vida. Primero, versículo 12, entrañable misericordia. La misericordia es uno de los atributos de Dios que hemos de reflejar. Pablo dice en 2 Corintios 1:3, le llama a Pablo Padre de misericordias. Y Jesús en Lucas 6:36 llama a sus discípulos a ser misericordiosos. Él dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y Dios nos ha mostrado misericordia de manera suprema en Cristo. Cuando Pablo dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Está hablando de la infinita, incomparable misericordia que Dios nos ha mostrado al salvar a rebeldes pecadores y adoptarnos en su familia como sus hijos. Pero Pablo aquí no solamente habla de misericordia, sino de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Entrañable significa literalmente las entrañas, las vísceras. Y se usa esta palabra en Hechos capítulo 1, versículo 18, al hablar de Judas Iscariote. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Así que esta palabra se usa de manera literal, pero también de manera metafórica, al hablar de lo más profundo del ser humano, donde tiene los sentimientos más profundos y fuertes. Y la forma verbal se usa frecuentemente para hablar de la profunda misericordia y compasión que Cristo sintió cuando estaba aquí en la tierra y durante su ministerio por los enfermos, por los que estaban sufriendo por la muerte de seres queridos y por los perdidos también. En Mateo 9:36 vemos que al ver las multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas, una compasión entrañable que surge de las entrañas, de lo más profundo. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión, esa compasión entrañable de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En Marcos 1:41 dice Jesús, teniendo misericordia, las mismas palabras de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. En Lucas 7:13 vemos, y cuando el Señor vio la viuda de Naín, cuyo hijo único acababa de morir, se compadeció de ella y le dijo, no llores.
Y esta palabra también describe a Dios, el Padre, en las parábolas de Jesús. Mateo 18:27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, misma palabra, le soltó y le perdonó la deuda. Y en la famosa parábola del hijo pródigo, Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, misma palabra, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y nota que la entrañable misericordia no queda nunca en un sentimiento, por profundo que sea, sino que le mueve a Dios y le mueve a Cristo a la acción. Por su entrañable misericordia, Dios salva al perdido. Y por su entrañable misericordia, Cristo sana a los enfermos, predica salvación a los perdidos y levanta a los muertos. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, demostremos esa misma entrañable misericordia a nuestros semejantes. Como el buen samaritano que iba de camino, vino cerca del desconocido judío que fue asaltado y dejado como muerto, y dice el pasaje, y viéndole fue movido a misericordia y se acercó y desinfectó y vendó sus heridas y lo llevó al mesón y pagó por su cuidado de su propio bolsillo. Fue movido a misericordia y actuó. Así debemos también nosotros ser como pueblo de Dios. Escuche lo que dice Dios por medio de Isaías. Isaías 58, versículos 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Hermanos, en este tiempo de pandemia tenemos más oportunidades que nunca para mostrar que somos hijos de nuestro Padre Celestial y que somos seguidores de Cristo. Y que nos vestimos de entrañable misericordia, buscando ayudar a los que están en una situación precaria, que no tienen que comer, predicando a los inconversos de la infinita misericordia de Dios en Cristo, orando por y ayudando a los que están sufriendo de diversas maneras a causa de la pandemia, por muerte de familiares, por enfermedad, por pérdida de trabajo, por pérdida de ingresos, por pérdida de casa, etc. Y buscando ayudar a quienes tienen sus vidas totalmente destruidas por el pecado propio y el pecado ajeno, alcohólicos, drogadictos, mujeres e hijos víctimas de abuso. Hermanos, vistámonos de entrañable misericordia en esto. Y en segundo lugar, Pablo dice que hemos de vestirnos de benignidad. Es decir, hemos de ser buenos, bondadosos, generosos y serviciales para con los demás. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 4, Pablo habla de las riquezas de la benignidad de Dios y supremamente cuando envía a Cristo a salvarnos. Dice también en Tito 3, 4 al 5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Mire cómo nuestra salvación es una manifestación de las infinitas riquezas de la benignidad y bondad de Dios. Pablo dice algo similar en Efesios 2, 4 al 7. Dios nos dio vida y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué?
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es una de las razones que Dios nos ha salvado? Para mostrar por toda la eternidad las riquezas de su gracia en su bondad. Dios es infinitamente benigno. Cristo dijo, amad pues a vuestros enemigos, Lucas 6:35, y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijo del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces nosotros también debemos ser benignos, benévolos, magnánimos con todos, sean buenos o sean malos, sean agradecidos o ingratos, sean nuestros amigos o nuestros enemigos, sean creyentes o incrédulos. Pero ¿cómo podemos ser así de benignos si no somos Dios? Es como dice Pablo en este pasaje, es que ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Hemos muerto en nuestra vieja vida y hemos resucitado con Cristo, una nueva vida, con una nueva naturaleza. Por lo que el Espíritu Santo ahora produce este fruto en nosotros. Y es interesante cuando leemos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, y leemos del fruto del Espíritu Santo, encontramos benignidad, amor, paciencia y mansedumbre, los otros ropajes que Pablo va a mencionar en este pasaje. Estamos en Cristo. Tenemos el Espíritu Santo, quien produce estas virtudes en nosotros. Entonces ahora nosotros podemos reflejar la benignidad de Dios en nuestras palabras, en nuestras obras, para con los que están a nuestro alrededor, siendo buenos esposos, siendo buenas esposas, siendo padres y madres generosos, siendo hijos afectuosos, empleadores agradables y empleados amables. Hermanos, vistámonos de benignidad. ¿Con qué más hemos de vestirnos, según Pablo en este pasaje, versículo 12? Siguiente menciona que hemos de vestirnos de humildad. Humildad. El orgullo y la soberbia son horribles y sucios harapos que jamás deben ser usados por el cristiano. Lamentablemente, muchas veces el cristiano los usa. ¿Por qué no deben ser usados? El orgullo y la soberbia. Porque todo lo bueno que somos es de Dios. Todo lo bueno que tenemos es de Dios. Nuestra salvación es de Dios. Versículo 12, en nuestro pasaje dice que fuimos escogidos por Él. No por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Pobres, pecadores, salvados por gracia. Hermanos, nuestros dones y talentos no son para orgullecernos. Provienen de Él. Nuestros recursos también vienen de su mano. Nuestras buenas obras son sus obras, hechas en el poder de Cristo, fruto de su Espíritu. ¿Acaso no dice la palabra de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer? ¿Cómo vamos a ser orgullosos? Vistámonos de humildad entonces. No hagamos nada por vanagloria, buscando llamar la atención sobre nosotros mismos. Hermanos, estimemos unos a otros como superiores y más importantes que nosotros. Como Pablo dice en Filipenses 12, versículo 3. Y seamos más como Jesús, quien siendo en forma de Dios, escribe Pablo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo, el Rey de Reyes,
dijo en Mateo 11:29, aprended de mí que soy humilde de corazón. Si Cristo es humilde, ¿por qué nosotros hemos de ser orgullosos? Y esa fue la actitud del gran apóstol Pablo, la humildad. El misionero sin par, el excepcional predicador y maestro, quien sirvió al Señor, Hechos 20:19, con toda humildad. Aprendamos de Pablo, aprendamos de Cristo. ¿De qué te enorgulleces? Vístete de humildad como buen discípulo de Cristo. En cuarto lugar, Pablo menciona la mansedumbre. Dice que hemos de vestirnos de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, es lo contrario de ser fiero, de ser feroz, violento, indomado. Es alguien que actúa con calma y tranquilidad y control. Pablo dice a los corintios, ¿qué queréis? ¿Diga vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Quién es nuestro perfecto ejemplo de mansedumbre? Una vez más, es Cristo. Él dijo, aprended de mí, que soy manso. Mateo 11:29. Aceptó la voluntad de su Padre para su vida. Aceptó el rechazo, aceptó las burlas de su pueblo. Y cuando le tocó ir como oveja al matadero, no abrió su boca. Isaías 53:7. Entonces, cuando los hermanos pecan contra ti, y lo harán. Cuando tus hijos se portan mal, y lo harán, y te desobedecen. Cuando la gente se opone a ti por ser cristiano, y lo harán. Cuando la gente quiere pelear contigo y cuando te difamen, y lo harán. Responde con mansedumbre, recordando lo que eras antes, pero lo que ahora eres en Cristo. Pablo dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos hacer? Restaurarle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Cuando alguien peca dentro de la congregación, cuando peca contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo dice en 2 Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Así debe ser el líder en la iglesia, así debe ser el maestro, así debe ser el predicador. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y Pablo le dice a Tito, capítulo 3, versículo 1 en adelante, recuérdales a la congregación que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es lo que Dios quiere para nosotros. Porque nosotros también, sigue diciendo Pablo, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Hermanos, hay que tener paciencia con los rebeldes, con los insensatos, con los extraviados, con los esclavos de concupiscencia y deleites diversos, con los que viven en malicia, envidia, aborrecibles, los que nos aborrecen porque también éramos nosotros así. Pero Dios nos salvó. Respondamos con mansedumbre a todos, a todos. En quinto lugar, Pablo dice que tenemos que vestirnos de paciencia. De paciencia. ¿Qué significa paciencia aquí? No significa sentarse con los brazos cruzados hasta que algo suceda. Es la palabra frecuentemente traducido longanimidad. El tener un ánimo constante significa soportar tranquilamente bajo provocación.
¿Como quién? Como Dios. Como Dios. En Romanos, Pablo dice que Dios ha sido enormemente paciente con nosotros y los demás pecadores. ¿Por qué seguimos con vida? Porque Dios no nos ha destruido por nuestra rebeldía y pecado, por su infinita paciencia con nosotros. Le hemos provocado a Dios. Es paciente con nosotros. Nosotros también debemos vestirnos de paciencia. Hermanos, tenemos amigos y familiares y colegas y vecinos que no ven su necesidad de Cristo. No ven su pecado. No comprenden el Evangelio. Hay que ser pacientes con ellos. Hay que testificarles y predicarles y enseñarles con paciencia. Pablo dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, pero ¿cómo? Con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y doctrina. Hermanos, hay que ser paciente con los demás hermanos, en nuestra congregación y fuera de nuestra congregación. Los hermanos que no ven las cosas como nosotros las vemos, los que son diferentes a nosotros. Y Dios ha sido y sigue siendo infinitamente paciente con nosotros. Entonces, vistámonos nosotros también de toda paciencia. ¿Y cuáles son dos maneras cómo se manifiesta en la conducta la paciencia? Además de la mansedumbre, humildad, benignidad e entrañable misericordia. Cuando nos soportamos unos a otros y cuando nos perdonamos unos a otros, en vez de quejarnos. Dice Pablo que tenemos que perdonarnos de la manera como el Señor nos perdonó. Si Cristo te perdonó todo tu pecado, ¿cómo no puedes perdonar la pequeña queja que tienes contra tu hermano? Pero nota que dice, de la manera como Cristo os perdonó. ¿Y cómo te perdonó Cristo? Bueno, te perdonó libremente. Te perdonó completamente. Te perdonó inmerecidamente y permanentemente. Hermanos, así tenemos que perdonar a los que pecan contra nosotros. Hay que soportarlos. Hay que perdonarlos. Ah, pero tú no conoces a la hermana. Ya no la soporto. Tú no sabes lo que el hermano me ha hecho. Ya no lo puedo perdonar. ¿Se acuerdan de la pregunta de Pedro? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué le respondió Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, vistámonos de paciencia. Y por último, versículo 14. ¿Cuál es la ropa que ha de ir por encima de las demás ropas? El amor. Pablo dice, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dice un comentarista que el amor es la gracia suprema que el hombre nuevo ha de vestir como parte de su ropaje distintivo. La gracia suprema que el hombre nuevo ha de vestir como parte de su ropaje distintivo. Todas las demás virtudes y gracias caracterizan a Dios y a Cristo, pero esta de manera suprema. Y nosotros debemos brillar como cristianos por nuestro amor. Es nuestra corona, es nuestra faja de oro, es lo que hermosea toda nuestra persona. Pablo dice, si no tengo amor, nada soy. Y si no tengo amor, de nada me sirve todo lo que hago. El amor es lo que ata, amarra, completa todas estas otras virtudes. Cristo dijo que el mundo sabrá que somos sus discípulos. ¿Cómo? Por nuestro amor unos por otros. Hermanos, amémonos de verdad entonces. Vistámonos de amor. En conclusión, si eres cristiano de verdad, si has puesto tu fe en Jesucristo para el perdón de tus pecados,
Si te has arrepentido de tu pecado y deseas seguirle a Cristo de verdad, si has muerto a tu viejo yo y has resucitado con Cristo a una nueva vida, si eres una nueva criatura, entonces quítate de una vez cualquier harapo viejo y sucio que todavía tienes encima, sea la ira, la malicia, el estar hablando mal de otros, las palabras soeces, la mentira, y vístete de las hermosas ropas que están disponibles en Cristo. La misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias, Padre, por habernos amado. Gracias, Padre, por habernos escogido. Gracias, Padre, por habernos santificado, separado para tus propósitos. Gracias, Padre, por la nueva vida que tenemos en Cristo, porque hemos muerto al viejo yo, hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Gracias, Padre, por tu infinita misericordia para con nosotros pecadores. Tu enorme, inmensurable benignidad para con nosotros. Ese amor sin medida, esa paciencia. Padre, pedimos que nosotros podamos quitar estas ropas de nuestra persona que son desagradables, que son sucios, que son pecaminosos. Padre, no queremos vestir la ira y el enojo. No queremos seguir hablando mal de otros. No queremos usar palabras vulgares ni mentirosas. Padre, ayúdanos a vestirnos bien, a vestirnos bien, a vestirnos de la entrañable misericordia. Padre, danos ojos para ver a los necesitados y danos los pies que corren para ayudarles. Ayúdanos, Padre, a ser benignos, bondadosos, generosos con otros. Ayúdanos también, Padre, a ser humildes, reconociendo que todo lo bueno que tenemos proviene de tus manos. Ayúdanos, Padre, a ser mansos. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a soportar, a perdonar. Y sobre todo, Padre, ayúdanos a vestirnos de amor para que podamos reflejar la gloria de Cristo en nuestras palabras y acciones. Padre, que esta iglesia, nuestra iglesia, la iglesia Barranco, sea una iglesia conocida porque los hermanos están bien vestidos. No hablando de ropas materiales, sino bien vestidos de las virtudes de Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén.